Hola a todos, buenas tardes. Vamos a comenzar formalmente. Este espacio se llama Un Café con el Rabino Gustavo. Lo hemos comenzado hace algunos meses cuando la situación de la pandemia nos obligó a pasarnos al mundo virtual. Y entre las ventajas que tiene la virtualidad es poder conversar con gente interesante que está lejos. Si bien Elías visita con regularidad Panamá por cuestiones de trabajo, que ahora nos va a contar. En esta situación tenemos tiempos de no tenerlo por aquí, entonces me pareció una buena idea invitarlo a conversar en este café. Así que Elías Chitsinitsky, que es director regional de para América Latina y el Caribe de la Organización Religiones para la Paz, de la cual el Comité Interreligioso de Panamá forma parte desde hace muchos años, y además un amigo muy querido que cada vez que visita Panamá, con la excusa de llevarlo a comer un buen restaurante kosher, siempre nos podemos encontrar y conversar un poco. Así que Elías, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Gustavo. Es un honor estar en este espacio y bueno, por sobre todo un encuentro entre amigos, que es lo más importante en estos días. ¿Quieres que... Te volví a escuchar cortado, no sé si eres tú o soy yo. No, a ver, ahora se me escucha mejor, no se me escucha, a ver, un ratito, vamos a ver, No. un ratito. ¿Se me escucha? No. ¿No se me escucha, Gustavo? No, definitivamente. A ver, un rato. Entonces, a ver, me voy a cambiar Ahora sí, de... ahora sí. ¿Sí? Bueno, si no me cambiaba de lugar, Ahora ¿no? sí, ahora se escucha bien. Bueno, ok. Pero lo bueno de esto es que uno nunca sabe si es uno o el otro que está con mala conexión, porque en todas Sí, partes no, tenemos los mismos problemas. pero también te crea preocupación de que te quedas hablando y no se te escucha. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo te presentas? ¿Quién eres? Aquí hay un par de gente que te conoce, hay otra gente que no te conoce. ¿Cómo te defines? Bueno, yo me defino como un voluntario del diálogo interreligioso que un día, de manera totalmente imprevista, vino hacia mí, o nos juntamos en algún lugar, nos juntamos en eso que se llama destino. El secretario general de la organización interreligiosa más importante en el mundo, que es Religion for Peace, el doctor Bentley, y me preguntó si yo me animaría a hacer el trabajo voluntario que yo hacía en Perú, hacerlo en toda la región de América Latina y el Caribe. Al comienzo, bueno, un poco como que me sorprendí de la propuesta y entendí que, bueno, que un trabajo que abarca toda la región ya no iba a ser no podía ya ser un trabajo voluntario, yo iba a tener que dejar la ocupación que yo venía teniendo hasta ese momento y que iba a pasar a trabajar de manera profesional. Y entonces me convertí en lo que hoy en día en inglés se llama un interfaith professional, un profesional interreligioso, un profesional interconfesional. Es un tipo de ocupación quizás muy extraña en América Latina y el Caribe porque casi no tengo colegas que trabajan en este área de manera full time. Pero que sí, hoy en día es una profesión que se reconoce mucho en Norteamérica, en Europa, en otras regiones del mundo, en razón, digamos, de varias cuestiones. Por un lado, porque, bueno, en sociedades multireligiosas se necesitan justamente de personas que tengan la capacidad de poder atender necesidades espirituales de personas de diferentes creencias. Y por lo tanto eso genera necesariamente algún nivel de relación, de vinculación entre diferentes creencias. Pero más allá de eso,
también tenemos problemas en muchos lugares en donde se necesita promover de forma activa las relaciones interreligiosas para superar conflictos que están habiendo, y que de alguna manera tomaron mucha mayor notoriedad después del 11 de septiembre, ¿no? Siempre decimos que este tema, que era entonces un tema muy marginal, un tema muy de un grupo, de pequeños grupos de personas interesadas, se ubica hoy en día incluso en el centro de la escena internacional, con la intervención de muchos gobiernos que están apostando muy fuerte por el tema, porque definitivamente, digamos, muchos de los conflictos internacionales que conocemos en estos momentos, la religión es parte de esos conflictos, lamentablemente muchas veces mal usada, con fines de promover violencia, no porque la religión sea la causa de esta violencia, sino sencillamente es usada como combustible para esta violencia, y por lo tanto la necesidad de contar con profesionales interreligiosos que puedan ayudar a superar a superar esto, y justamente a tratar de restarle el contenido religioso a estos conflictos. Sí. ¿Se me sigue escuchando bien? Sí, creo que sí. Se te escucha bien, ¿no? Wow, pero se te escucha bien. O por ahí Bárbaro. soy yo el que soy yo entonces. No, Ok. Esto fue a principios de los 2000, más o menos, ¿no? Porque aquí si mal no recuerdo, tu primera visita habrá sido, ¿qué? 2003, 2004. sí, nosotros empezamos, digamos, ese encuentro que yo tuve con el doctor Bendle fue en el año 2003, luego de un primer encuentro que, bueno, en verdad, nosotros aquí en el Perú, digamos, lo que teníamos como comité interconfesional, que es la base del actual Consejo Interreligioso, se remonta, digamos, a los años 60, Vaticano II, el gran cambio que ha habido entonces en las relaciones entre las iglesias cristianas y entre las iglesias cristianas y las demás denominaciones, aunque en las primeras décadas eso solamente aquí en América Latina tenía relación con el judaísmo, que era la única religión con la cual las iglesias de alguna manera tenían vinculación, diálogo, ¿no? Nosotros en el año 2000 aquí en el Perú vivió un momento muy interesante, que fue el final del gobierno de Fujimori, un gobierno de transición, un momento en que el país entendía que se podía dar la oportunidad de una renovación en muchos aspectos, y uno de los temas uno de los temas que preocupaba muchísimo era, por supuesto, el tema de cómo recuperar la gobernabilidad democrática, pero también un tema muy importante en ese momento era el tema de la lucha contra la pobreza. Perú tenía un índice de 54% de pobreza, y entonces ahí surgen espacios de concertación entre el Estado, la sociedad civil, y ahí participan de manera plural las comunidades religiosas. Eso fue un cambio también importante. Hasta entonces solamente la Iglesia Católica era convocada. También en todo el proceso de lo que fue la Comisión de Verdad y Reconciliación, que hizo una revisión de lo que fueron los años de la violencia armada en el Perú, también hubo una participación de varios grupos religiosos, no solo de la Iglesia Católica. Entonces todo eso generó una dinámica que conformó, que dio lugar a varios espacios que trabajaban en paralelo. Y nosotros buscamos hacer una articulación, unir esos esfuerzos. Y ahí de alguna manera, ahí recurrimos a Religion for Peace para que nos apoye. Eso fue a finales del 2002. Eso se transformó luego en un evento que titulamos la Conferencia Interreligiosa Peruana, que celebramos a mediados del 2003. Junto con ello hicimos el primer encuentro de lo que hoy es la Red Latinoamericana y Caribeña de Mujeres de Fe. Eso fue, como digo, fueron eventos a mediados del 2003, y ahí fue cuando vino el doctor Bendle a Perú. Me acuerdo que era un Shabbat, yo me fui caminando del hotel para saludarlo, y como dije hace un ratito, no pasaron minutos de conversaciones, nunca nos habíamos conocido antes, y me hizo esa oferta que me puso en este camino que vengo transitando desde entonces. Y
Sí. En el 2004, efectivamente, hacia finales del 2004, visité Panamá. Habíamos identificado el Instituto de Ecumenismo, Sociedad y Desarrollo, si no me equivoco, no me recuerdo el nombre exacto que tenía, este instituto que dio el nacimiento al Comité Ecuménico y luego al Comité Interreligioso, que lo dirigía el padre Jaén, en la Ciudad del Saber. Y ahí rápidamente descubrí que teníamos un socio muy interesante con el cual trabajar, y que no solamente fue un socio, fue después también el anfitrión de muchos eventos importantes que hicimos, incluso nuestra primera reunión formal de nuestro Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes Religiosos fue celebrada en la casa de ustedes, en la Ciudad del Saber, en 2006, y junto con la consulta interreligiosa latinoamericana y caribeña sobre infancia que hicimos con UNICEF, que también se encuentra en la Ciudad del Saber. Y bueno, muchos hitos importantes hemos hecho en colaboración con ustedes. Bueno, en cierto modo, en cierta medida, en razón de que ustedes están radicados en la Ciudad del Saber, que como todos, me imagino que muchos de los panameños que nos escuchan saben que también es la sede de muchas de las oficinas regionales del Sistema de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces eso nos ha dado también digamos, nuestra vinculación también tiene este elemento estratégico, ¿no? De que ustedes comparten este espacio con las oficinas, con muchas oficinas regionales de Naciones Unidas, y eso nos ha servido también como un espacio de vinculación, de encuentro, ¿no? Y por sobre todo, bueno, la enorme calidad humana del equipo que trabaja con vos, Gustavo. Primero el mismo grupo, ¿no? El comité interreligioso, son todas personas extremadamente afectuosas y siempre con la mayor voluntad de colaborar. Cuando uno los llama y les dice, queremos hacer tal evento, tal actividad, tal reunión, bienvenidos. Y también el equipo profesional, técnico que los apoya, ISIS, por ejemplo, a quien valoramos muchísimo. Pero bueno, todo eso ha hecho también crecer mucho nuestra relación. Y no solamente, y muchas veces hemos estado en Panamá justamente haciendo estas reuniones, incluso sobre temas que en su momento fueron temas de frontera, ¿no? Cuando comenzamos, por ejemplo, con una red regional para abordar el trabajo con VIH y SIDA. Han sido temas en su momento de frontera y que hemos sabido traer a muchas comunidades religiosas a abordar estos temas, ¿no? Y estamos seguros que vamos a continuar trabajando juntos, haciendo cosas juntas. La presencia de Naciones Unidas en Panamá está creciendo. Incluso, por ejemplo, la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la cual trabajamos muy de cerca en los últimos años, en razón, digamos, de la atención principalmente de los refugiados inmigrantes de Venezuela que se han ido esparciendo por varios países de la región. Su oficina regional fue trasladada de Ginebra a Panamá, y así ha ido creciendo, ¿no? La presencia de las agencias de Naciones Unidas a nivel regional en Panamá, y eso también ha sido un componente importante en nuestra vinculación. Ahora yo soy el que no te escucha. No, es que yo también tengo que hacer un poco de malabarismo y pasé a... Ok. ¿No? No te escucho, Gustavo, no te escucho. No te Ahora, escucho. ahora Ahora sí. sí, ahora Sí, sí, tuve que hacer adelante. un poco de malabarismo y pasarme al teléfono también porque la señal de internet no está buena, cosas de estos Bien. tiempos. Por cierto, Isis está ahí escuchando y recién también Entonces, vi a nuestro buen amigo Luis Ibrahim, que está por ahí, todavía está en Líbano, creo, parte también del comité interreligioso. Para devolver un poco la gentileza, la verdad que hay que, el empuje que tu presencia le dio, tu presencia personal e institucional, obviamente, ¿no? Al fortalecimiento del comité interreligioso aquí en Panamá, sobre todo en sus primeros momentos, ¿no? Con
con el liderazgo del padre Néstor, de bendita memoria, y entender que teníamos un socio regional que nos podía compartir un poco experiencias de otros lugares, porque en esto creo que todos somos neófitos o éramos neófitos y estamos dando los primeros pasos con mucho temor, mucha cautela en un tema tan sensible. Como dijiste antes, ¿no? América Latina no tenía una gran trayectoria de interreligiosidad, así que fue valioso tu aporte. Y por esas coincidencias de la vida, me saltó que hace un año exactamente estábamos en Lindau, Alemania, celebrando la Asamblea Mundial de Religiones por la Paz, que es un evento fantástico. Imagínense 1000 líderes religiosos de todas partes del mundo, de todas las denominaciones que se les ocurran. Está mi querido amigo y maestro y colega Guillermo Bronstein desde Perú, que estuvimos con él y con otros colegas. ¿Qué es Religiones por la Paz? ¿Cuáles son los logros que crees que ha aportado en este recorrido? Bueno, mira, Gustavo, este año cumplimos 50 años, ¿no? 50 años eh, que, que marcan un tiempo importante, un jubileo, pero que también nos remiten a etapas muy diferentes en el desarrollo de la organización, ¿no? Nosotros nacimos en el contexto de la Guerra Fría. Lo que se buscó en ese momento, con esa primera reunión fundadora, esa Conferencia Mundial de Religión y Paz, que se celebró en Kioto en 1970, era construir una coalición de líderes religiosos a ambos lados de la cortina de hierro. Si hay gente joven aquí que nos escuchan, posiblemente ni recuerdan lo que fue el mundo anterior a la caída del muro de Berlín, pero todavía en 1970 la Guerra Fría estaba en su apogeo y aún ni siquiera se había firmado el primer acuerdo de limitación de armas estratégicas entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? Y había una gran ansiedad en el mundo por ver de qué forma se podía comenzar a poner un límite, un tope a la carrera armamentista nuclear. Y recién al año siguiente que se firma el primer acuerdo SALT, de limitación de armas estratégicas. Y es en ese contexto que nace Religiones por la Paz, ¿no? Buscando hacer incidencia con los líderes de las 5 potencias nucleares en favor, digamos, de una reducción, de un freno a la carrera armamentista nuclear. Este año hemos recordado hace poco, en este mismo mes, 75 años de Hiroshima y Nagasaki. Y esto también tiene mucha vinculación con Religiones por la Paz, porque también Religiones por la Paz fue, de algún modo, una respuesta, o parte de una respuesta en lo que ha sido una reconciliación entre líderes religiosos de los Estados Unidos y de Japón, luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Todavía en los años 60 habían pasado apenas 25 años del final de la guerra, que terminó de la manera muy triste, muy monstruosa como terminó. Hoy este no es el espacio para conversar de ese tema, pero más allá, digamos, de lo que la guerra en sí significó para todos, el final que ha tenido marcó una señal muy triste para toda la humanidad. Y el temor de que algo así podía volver a repetirse. Eso ha sido muy fuerte, especialmente en esos años en que todavía ni siquiera se había firmado, como digo yo, un primer acuerdo de limitación de armas estratégicas. También los años 60 fueron años importantes en lo que fue la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Y también eso tiene mucha vinculación con el nacimiento de Religiones por la Paz. Porque esa lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos tuvo primero que todo fue encabezada por un líder religioso, Martin Luther King, un pastor bautista, pero también sabemos que él no estuvo solo. Él estuvo acompañado por líderes religiosos
de las que entonces eran las denominaciones religiosas más importantes de los Estados Unidos. Y en ese entonces la mirada, el panorama religioso de los Estados Unidos era por sobre todo protestante, católico, judío. Y ahí, bueno, los judíos recuerdan con mucho orgullo la presencia del rabino Heschel, en la primera línea marchando con Martin Luther King, la famosa marcha a Selma, pero también religiosas católicas. Es decir, fue realmente una movilización de personas de fe de todas estas denominaciones. Entonces, ese ejemplo también motivó, no tanto el ejemplo, digamos, ese legado motivó fuertemente en la construcción, en la formación de religiones por la paz. Tú me preguntabas cuáles han sido de alguna manera nuestros principales logros a lo largo de todos estos 50 años. Bueno, creo que el primero de todos es haber logrado conformar de manera sólida una coalición de los principales líderes religiosos del mundo y en muchos de los países del mundo a nivel nacional que trabajan en acciones comunes por la paz. Esto que parece quizás hoy en día algo sencillo, porque lo vemos muy a menudo en fotos, necesita de un sostenimiento permanente, necesita de una acción permanente, de una movilización permanente para mantener vivos estos espacios de cooperación. Es cierto que hoy en día en el mundo de las relaciones interreligiosas existen muchas redes, muchas organizaciones e incluso muchos eventos globales también. Pero la única organización que sobresale por reunir líderes religiosos representativos de primer orden de las principales denominaciones religiosas del mundo, sigue siendo Religiones por la Paz, sigue siendo Religion for Peace. Pero además de eso, hemos sabido también conservar el carácter específico de nuestra organización, que es de trabajar en la cooperación interreligiosa, que es diferente al diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso está centrado en la teología, es decir, en el centro de la discusión está la teología. Y eso permite, y eso digamos, invita o desinvita a las denominaciones, a las diferentes comunidades religiosas a participar. No todas las comunidades religiosas están abiertas al diálogo teológico. E incluso en el interior del judaísmo ha habido desde los años 60 una gran discusión alrededor de este tema. Ejemplos del diálogo interreligioso es, por ejemplo, el movimiento ecuménico, que busca la unidad de los cristianos. Ahí se discute en términos teológicos cómo los cristianos pueden digamos, unir entre las diferentes iglesias. Las relaciones judío-cristianas también son un diálogo interreligioso. Nosotros nos dedicamos a la cooperación interreligiosa, nosotros nos dedicamos a identificar en el campo público, en el campo de la sociedad, qué acciones comunes las comunidades religiosas podemos hacer juntas. Y obviamente esta agenda de acciones comunes ha ido variando a lo largo de los años, porque también las preocupaciones globales, regionales, nacionales, han ido variando a través de los años. Importantes momentos para la organización han sido cuando comenzamos a trabajar temas de transformación de conflictos en zonas del mundo en donde la religión comenzó a aparecer como parte del conflicto. Creo que la primera experiencia significativa, y particularmente porque ocurrió en una región del mundo que pensaba que eso ya no, que guerras como la que fue la guerra de Yugoslavia no iban a no podían aparecer. Creo que ahí fue un momento importante, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de reconciliación entre líderes religiosos, porque de alguna manera la guerra de Yugoslavia estuvo muy atizada por los sentimientos religiosos, ¿no? Y especialmente lo que ocurrió particularmente en Bosnia y Herzegovina. Pero no solamente en Bosnia y Herzegovina, en general en toda Yugoslavia.
Hay un trabajo con la infancia desde desde la misma redacción de la Convención por los Derechos del Niño, una conferencia interreligiosa previa a la aprobación de la Convención, en donde los líderes religiosos pudieron hacer aportes. Y así, en esa línea de trabajar, digamos, con el sistema de Naciones Unidas, seguimos muy, muy estrechamente, ¿no? Por ejemplo, ahora nos aprestamos para la próxima Asamblea Ambiental de Naciones Unidas, la quinta Asamblea Ambiental de Naciones Unidas, va a ser el próximo año en Nairobi. Por primera vez va a haber estamos trabajando para que haya una resolución oficial que reconoce el lugar de las comunidades religiosas en el cuidado del medio ambiente. Estamos en un proceso con países nórdicos, próximamente vamos a tener una reunión regional en América Latina. Lamentablemente la situación no permite tener reuniones presenciales, mucho de todo esto lo estamos haciendo de forma virtual. Tenemos todo este tema, digamos, estos temas que tienen que ver con el desarrollo humano. Venimos motivando muy fuertemente la participación de las comunidades religiosas en el logro de lo que antes fueron los objetivos de desarrollo del milenio, ahora los objetivos de desarrollo sostenible. Animamos mucho la participación de las comunidades religiosas en temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Trabajamos mucho en el tema de cambio climático, en la participación de las comunidades religiosas en las conferencias de cambio climático. Bueno, ahora estamos liderando la iniciativa interreligiosa por los bosques tropicales, que tiene una enorme importancia en la acción por el clima, cuidando justamente los bosques que están alrededor del anillo ecuatorial en el mundo, acompañando a los pueblos indígenas que viven en esas zonas, protegiendo a sus guardianes, que son sus pueblos indígenas, protegiendo los bosques. También hemos vuelto a incursionar en los temas de libertad religiosa, que de alguna manera quizás los habíamos dejado un poco de lado. Estos temas tienen enorme implicancia porque también tienen estrecha vinculación con conflictos religiosos, como es en el caso de Myanmar. Estas son algunas de las cosas que hemos venido haciendo estos años. Y aquí en la región hemos tratado de acompañar en la medida de nuestras posibilidades. Tú sabes muy bien, Gustavo, que nosotros somos un espacio muy amplio, que incluye una diversidad enorme de posiciones, que no siempre todos pensamos igual, aunque nos sentimos muy, muy en familia entre todos. Pero hemos tratado de alguna manera de acompañar países en donde la polarización política lamentablemente está dañando mucho. No siempre podemos a veces contar todo lo que hacemos, porque algunas cosas hemos aprendido que a veces la diplomacia interreligiosa silenciosa tiene mejores resultados. Pero tratamos también de hacer contribuciones en ese sentido. Bueno, y analizando la realidad de América Latina, que es el área donde tú te mueves y demás, ¿cuál crees que son las prioridades? ¿Cuál debería ser el foco donde pudiésemos avanzar en nuestra tarea, que es una mezcla de abogacía por ciertas causas, docencia en otras causas, pararse firme en algunas convicciones? ¿Cuál crees que podrían ser los ejes o cuál deberían ser los ejes de la labor interreligiosa en nuestra región? Bueno, mira, nosotros tenemos, diría yo, un poco los calificaría así, los temas limpios y los temas sucios. Pero no porque sean, y un poco quizás te asombrará escuchar los de los temas sucios, y quizás voy a empezar por eso, ¿no? Todos Debo decir sabemos que después de tantos años de conocernos, no muchas cosas me asombran, Elías. Bueno, muchas gracias. Ok, eso me alegra porque me hace sentir más a un amigo. Mira, todos sabemos que en América Latina
una de las grandes causas de todos nuestros problemas es la corrupción. Pero es un tema sucio, es un tema ingrato, es un tema que a muchas veces nos pone en situaciones muy complicadas, porque tiene que ver muchas veces con líderes políticos, económicos, con los cuales de alguna manera u otra estamos relacionados o hemos estado vinculados, no, incluso de manera institucional. Pero creo que, bueno, no puedo hablar por Panamá, que no conozco, pero cada uno no conozco al detalle, pero yo te puedo contar aquí de Perú. En medio de esta pandemia, estamos viendo de manera muy clara las consecuencias de la corrupción. Cuando uno hace cuentas y dice, y empieza a ver toda la plata que se han robado en este país, solamente en las últimas 2 décadas, y cuántos hospitales se hubieran podido construir, cuánta infraestructura se hubiera podido fortalecer, cuántos recursos humanos se hubieran podido potenciar. Hoy en día estaríamos en una situación muy diferente para responder a esta pandemia, y estamos en el país que tiene el número de fallecidos per cápita más alto del mundo en este momento. Más alto del mundo. Bueno, está en el segundo lugar después de Bélgica, pero ahí en Bélgica parece ser que sumaron a todas las personas ancianas que fallecieron en hogares de ancianos como si hubieran fallecido por el COVID-19, entonces por esa sola razón todavía Bélgica nos supera, pero posiblemente se hubieran hecho una mejor discriminación entre quienes ancianos que fallecieron por el virus y aquellos que fallecieron por otras causas, estaríamos en este momento en el primer lugar del mundo per cápita. Y el país tiene una infraestructura hospitalaria totalmente superada por la cantidad de personas que necesitan de atención. Y es un país de ingresos medios, es un país que hasta antes de que todo esto empiece, aspiraba o soñaba a ingresar a la OCDE, al Club de los Países Desarrollados, ya se veía como que estábamos en camino, mirando un poco al vecino del sur, Chile, que ya entró a la OCDE. Y este es un tema que definitivamente es un tema religioso. Es un tema religioso. Es un tema religioso primero que todo porque es un tema que tiene que ver con valores. Y muchos de estos valores, muchos de los líderes de nuestros países, se han formado en colegios religiosos. Se forman, incluso sus hijos se forman en colegios religiosos. No muchas veces porque busquen la religión para estudiarla, sino por el estatus que los colegios religiosos todavía tienen en muchos países de la región. Y entonces aquí hay también un tema muy importante de educación para la integridad. ¿Cómo puede pasar? Nosotros sabemos muy bien que el tema de la corrupción está estrechamente ligado a una pregunta que muchas veces ocurre, que es ¿dónde está el límite entre lo correcto y lo incorrecto? Esa línea muy difusa en países en donde toda la vida, a lo largo de toda la historia, las cosas se hicieron de una determinada forma, en donde la línea la línea entre lo correcto y lo incorrecto es muy poco clara muchas veces. Y mucha gente, incluso cuando se le acusa de corrupción, dice, no, yo no he cometido ningún acto corrupto, así siempre se han hecho las cosas en este lugar. Entonces, aquí hay un tema muy importante, muy importante. De alguna manera nosotros nos hemos animado a entrar más fuerte en el tema a partir de lo que fue la última cumbre de las Américas, que estuvo dedicada al tema. Pero pensamos que fundamentalmente tenemos un trabajo muy importante en el campo de la educación, y particularmente en el campo de la educación de nuestros colegios religiosos. Los chicos y las chicas de nuestros colegios no tienen que salir sabiendo de manera clara qué es correcto y qué es incorrecto en la vida. Luego la vida dirá qué va a pasar, pero ahí hay un trabajo muy importante. ¿Y dónde está lo interreligioso en eso? Lo interreligioso está en eso como está en muchas cosas. Muchas comunidades religiosas
todavía no saben cómo afrontar estos temas o no se animan a ingresar en ellos. El trabajar juntos, el compartir experiencias, el sumar esfuerzos, anima a nivelarnos entre todos al trabajar estos temas que podemos llamar temas de frontera. Ahí tenemos un gran frente para trabajar juntos. El tema de la corrupción es uno de los grandes temas de América Latina y el Caribe, y las comunidades religiosas, especialmente por su valor en la sociedad, por el reconocimiento que la sociedad tiene de nosotros, no podemos evadir este tema. Te complemento que todo lo que dijiste en relación a Perú, quita Perú, pon Panamá y está igualito, ¿no? Tristemente, como puso Maya aquí, ¿no? Tristemente. Bueno. Misma historia. El segundo tema que tiene mucha vinculación, obviamente, con lo que estamos hablando, es el tema de las desigualdades. Pero para nosotros, como líderes religiosos, el tema de las desigualdades tiene un aspecto también muy puntual, que es que estamos hablando de desigualdades que nacieron desde el inicio mismo de la conquista. Es decir, nosotros sabemos de manera muy clara que el sistema colonial fue un sistema estamentario, un sistema de estamentos sociales. A las personas se las inscribía, se las registraba de acuerdo a la tonalidad de su piel. No era solamente incluso un tema de separar a las personas entre blancos e indígenas y mestizos y mulatos y negros. Incluso había categorías intermedias entre los diferentes niveles de cruces raciales. Esto obviamente hoy en día en el orden legal ya no existe, dejó de existir con la independencia, con las repúblicas, aunque la esclavitud no fue abolida inmediatamente y continuó dependiendo en cada país muchas décadas después también. Pero sigue habiendo todavía de manera evidente un racismo sistémico en América Latina y el Caribe, que es diferente al racismo de los Estados Unidos, que en estos momentos se está teniendo muy fuertemente discutido, pero sabemos que todavía para las personas de origen indígena, de origen afrodescendiente, su camino para poder llegar a ocupar las primeras posiciones en sus países es extremadamente más difícil que para personas de tez blanca. Y esto es algo que para nosotros, como personas de fe, que entendemos que reconocemos por sobre todo que todos somos parte de una misma familia humana, y que por lo tanto el respeto, la defensa de la dignidad de cada persona humana es un elemento esencial de la fe de cada uno de nosotros. Esta es una tarea compartida por todos nosotros y por lo tanto es una tarea de la cooperación interreligiosa. Y nosotros en eso siempre hacemos notar a nuestros gobiernos de que si no van a tener una perspectiva de superación de estas inequidades históricas, no vamos a poder superar la pobreza extrema y la pobreza en general en nuestros países. Si no vamos a tener una perspectiva, no solamente de interculturalidad, que de por sí es muy importante cuando tratamos este tema, pero también de lucha contra el racismo y contra la discriminación. Es algo, y en esto los líderes religiosos estamos convocados a ser los primeros en denunciar este tema y en exigir políticas públicas que respondan a estas desigualdades, a estas inequidades históricas, porque de otra manera no vamos a poder superar la pobreza estructural en América Latina y el Caribe. Este para mí es un segundo tema muy importante. El tercer tema importante, creo yo, es seguir mostrando nuestro ejemplo de diálogo a toda nuestra sociedad. Quizás en algunos países más que en otros. Muchas veces son los propios políticos los que nos los dicen. Y lo he escuchado incluso hasta del presidente del Perú,
en más de una oportunidad. Me dice, digamos, en relación con las discusiones que él tiene con la oposición en este país. Es decir, nuestros países, en nuestros países en general, no puedo hablar de, digamos, estamos generalizando en estos momentos, hay una carencia de diálogo muy grande. Diálogo como lo entendemos nosotros. Y nosotros entendemos el diálogo como esa capacidad de poder ingresar al interior del otro, explorarlo, salir y regresar y mantener nuestra propia identidad. Ese tipo de diálogo nuestras sociedades lo demandan de manera urgente y en algunos países a gritos, debido a los niveles de polarización que existen. Ningún país va a poder prosperar sin un mínimo de consenso nacional, sin un mínimo de proyecto nacional. Y esos proyectos nacionales nunca se van a poder lograr por la imposición de unos sobre otros. Necesariamente pueden nacer a partir del diálogo. Y nosotros de alguna manera nos hemos vuelto, en cierta forma, maestros del diálogo. Si comunidades religiosas, que afortunadamente aquí en América Latina y el Caribe, incluso en general, en esta parte del mundo, hemos logrado superar siglos de odio, siglos de violencia religiosa, que lamentablemente en otras regiones del mundo todavía, a diferencia de la nuestra, han crecido. Pero hablemos de nuestra región. Hemos logrado, y en pocos años, en pocas décadas, hemos logrado reconciliarnos. Yo tuve hace unos años, después no pude seguir por el tiempo, pero en la Universidad Católica del Perú comenzó un proyecto hace varios años, no sé si continúa ahora, que se llamaba la Universidad de la Experiencia. Era una universidad especial para adultos mayores que no les exigían, digamos, los mismos criterios de ingreso que la universidad en general pide cuando son alumnos, digamos, que salen recién de los colegios. Sigue, Pero Elías, he estado ahí, sigue. Perfecto. Y el nivel de estudios es un nivel de estudios académico. Y era gente mayor, era gente que estudió, digamos, en los colegios todavía a finales de los 50 o a inicios de los 60, antes de Vaticano II. Y en algún momento yo les decía, conversaba con los alumnos, con estos señores, para mí, bueno, porque son personas mayores, del cambio enorme que ha habido en cómo ellos, digamos, se les presentó a los judíos, al judaísmo, en sus años escolares, con respecto a lo que ocurre en estos momentos, a lo que ha sido el cambio revolucionario en las relaciones judío-cristianas, judío-católicas en particular. Entonces, si nosotros hemos hecho toda esta escuela de diálogo en estos años, y en tan poco tiempo, construyendo entre nosotros familia, porque realmente yo siento, por lo menos aquí en Perú, y lo siento incluso en toda la región, y lo veo en nuestros grupos de WhatsApp, de quienes han estado en la Asamblea del INTA, o los delegados de América Latina y el Caribe, es decir, un sentimiento de familia, de compartir, y en Perú, por ejemplo, falleció hace lamentablemente semana y media la presidenta de la Iglesia Luterana, y el dolor que todos hemos sentido, como si alguien de nuestra propia familia, por las innumerables veces que hemos compartido con ella a lo largo de muchos años. Esto es un ejemplo para sociedades todavía muy divididas, muy polarizadas, que no logran hacer política con letra mayúscula, que no logran darle las respuestas que nuestras sociedades piden a gritos. Creo que ahí también tenemos otro gran desafío, cómo saber transmitir, cómo saber compartir, cómo saber enseñar esa cultura del diálogo, del encuentro, que también el Papa Francisco ha hecho mucho énfasis en esto en estos años de pontificado, poderlo compartir con la sociedad en su conjunto, pero particularmente con los hacedores de decisiones en nuestros países. Creo que mucho de lo que tenemos que hacer
está en estos temas que acabo de mencionar, Gustavo. Bueno, habría que hacer varias sesiones para desarrollar, la verdad que tiraste algunas puntas interesantes. Aquí pregunta Elía en el chat si, según tu opinión, el problema que tenemos no será por hablar o relacionar política y religión. Bueno, nosotros, este es un tema que en América Latina y el Caribe, yo creo que les voy a pedir un segundo, tengo que enchufar, un segundito les pido. Un segundo les pido a todos. Un minuto nada más. Recuerden que si quieren compartir sus comentarios o preguntas, pueden hacerlo a través del chat. Un minuto más. Yo tengo una pregunta para el final, después especial para Elías. Un segundo. Más con su, no tanto con su sombrero interreligioso, sino con su sombrero específicamente judío, ¿no? Pero la dejo para el final esa. Te congelaste ahí. Acá no se me escucha, ya nos vamos a mover. Un minuto. Ahora estamos, sí. Un minuto, por favor. Volveremos, gritaban los muchachos. Sí, Nuestra juventud. sí, un segundo. Estábamos pensando inicialmente que lo hacemos con computador y luego decidimos hacerlo por el teléfono. Sí, ahora estamos bien. Ahora. Bueno, Gustavo, seguimos. Perdón por la fue un truco que hiciste para pensar la respuesta con tiempo, yo me di cuenta. Posiblemente. El tema de relación de política y religión, ¿no? La relación entre política y religión. Sí. Bueno, mira. Bueno, hoy en día, definitivamente, cuando hablamos de política y religión en América Latina, estamos hablando de algo muy diferente a lo que hemos acostumbrado por muchos años en denominar, ¿no? Históricamente, política y religión en América Latina Te congelaste de vuelta. Se tildió, sí. ha sido hablar de la influencia de la Iglesia, que incluso llegó, digamos, a extremos de Se te está cortando, ¿ah? Se te está cortando, Elías. ¿Me escuchás? Parece que se congeló. Déjame ver dónde me... Bueno, si estuviésemos en la televisión iríamos a un corte comercial, pero aquí no tenemos. Así que vamos a esperar que pueda recuperar un poco la conectividad. ¿Cómo? A ver. Acá estoy. Ahora sí, perfecto. Bienvenido de vuelta. Ahora pienso que vamos a poder concluir. Bueno, mira, hablábamos de política y religión. Bueno, entonces ahí yo mencionaba hace un ratito que
que cuando hablábamos de política y religión en América Latina y el Caribe, en América Latina, era hablar por sobre todo de la influencia política de la Iglesia Católica, ¿no? Y que incluso se expresó en la formación de partidos políticos confesionales católicos. Varios países de la región conocieron de la existencia incluso de partidos políticos abiertamente, que abiertamente, digamos, defendían los intereses de la Iglesia Católica. E incluso hasta han ocurrido guerras civiles, ¿no? En donde de alguna manera el tema religioso ha sido parte de él, ¿no? El vecino de ustedes, Colombia, conoció de esto bastante en el siglo XIX. Como también todos creo que saben, la Iglesia Católica tuvo un gran cambio con Vaticano II, y una de las cosas en las cuales también la Iglesia Católica cambió a partir de Vaticano II fue acerca, digamos, de la intervención en la política, ¿no? Y de hecho, hoy en día existen fracciones de políticos católicos al interior de partidos políticos, pero no existen abiertamente partidos políticos católicos importantes en América Latina y el Caribe, y de hecho incluso la democracia cristiana ha perdido mucho, digamos, de ese enfoque confesional que podía haber tenido en sus inicios. En cambio, donde hoy en día vemos una importante presencia política, religiosa, es en el mundo evangélico. Y este es un fenómeno que ha crecido enormemente y sigue creciendo cada vez más. Opinión no me cabe dar sobre el tema, no me corresponde, pero es un hecho que no podemos dejar de considerar, ¿no? Ahora, hay momentos en que también a veces pienso que si es un poco a veces injusto en la manera en cómo se valora este tema. Digamos, por decir un ejemplo, cuando los ambientalistas hacen campaña en favor de un determinado tema, la sociedad no los condena por el hecho de que haya ambientalistas que defiendan determinada causa, aunque pueda haber otros sectores en la sociedad que tienen posiciones contrarias, pero no descalifican a los ambientalistas por el solo hecho de ser ambientalistas y de poder proclamar en público de sus posturas. En cambio, sí veo una determinada intolerancia muchas veces cuando los religiosos o determinados sectores religiosos promueven sus ideas, por más que puedan estar muy en contra de lo que muchos puedan pensar. Creo que en ese sentido tenemos que ser un poco más, no sé si llamarle abiertos o ser un poco más, digamos, más, no sé cuál es la palabra, sería abiertos, pero creo que hay otra la palabra que en este momento no me viene a la cabeza, no me viene a la cabeza, pero ser más tolerantes, creo, mucho más tolerantes también con el derecho de los religiosos o de determinados religiosos de poder expresar sus ideas, aunque puedan ser diferentes a las de otros sectores de la sociedad, incluso puedan estar enfrentados a los de otros sectores de la sociedad. Vemos también el caso de los empresarios. Los empresarios promueven sus ideas también en el campo político, aliados con actores políticos o influyendo en los actores políticos, y la sociedad encuentra eso como algo natural. Creo que los religiosos también merecen ese derecho, ¿no? Merecen el derecho a propugnar sus ideas y a ponerlas en discusión en el conjunto de la sociedad, aunque haya sectores que no simpaticen con ello. Es interesante para conversar ese tema, ¿no? Porque mientras hablabas pensaba que por un lado sí, pero por el otro lado creo que no es que sean religiosos,
sino que promueven una agenda donde se impone una visión propia al resto de la sociedad, ¿no? En temas generalmente delicados, ¿no? Creo que ahí viene la resistencia de la participación activa de los religiosos o la agenda religiosa en temas políticos, que es todo un issue y como dijiste antes, está creciendo, ¿no? Y adopta distintas vertientes, ¿no? Cada país. Panamá no ha prosperado por ahora la construcción de un partido político, pero sí hay una agenda y hay alianza de diputados de distintos partidos, pero que comparten una visión evangélica y promueven una agenda en este sentido. Incluso nosotros tuvimos una experiencia interesante desde el Comité Interreligioso, porque la Asamblea de Diputados estaba proponiendo el mes de la Biblia, y el Comité Interreligioso salió a oponerse a esa decisión porque entendía que no era inclusiva de todos los ciudadanos y de todos los habitantes del país, claramente porque obviamente había otros libros sagrados para distintas personas, por lo tanto no era apropiado que se establezca el mes de la Biblia con la consecuencia de la lectura de pasajes bíblicos en el espacio público durante el mes de septiembre, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, parece que Elías se fue. No sé si no le gustó mi respuesta o tiene problemas de conectividad. Asumo esto último. No es la primera vez que discrepamos, siempre es interesante hablar. Elías tiene Debe andar por ahí Elías, seguro. Si me Elías tiene permitís, esta Gustavo, visión. Sí, complementar un por poco supuesto. lo que Rabino acabas de Guillermo decir. Bronstein, desde Lima. Eh, eh, Obviamente trabajamos muy codo a codo con Elías desde hace más de 30 años, ¿no? Y con Gustavo también y con otros colegas. Pero en ese aspecto yo coincido con lo que decía Gustavo, en detrimento un poco de la posición de Elías. Y es más, una vez que tuvimos una reunión con congresistas, donde un grupo político no confesional tomó una posición de iglesias evangélicas para sacar una ley antiaborto directamente. Y nuestra posición, la de algunos dentro del comité interreligioso, fue que no se puede legislar con la teología, con un manual de teología. Es decir, hay que legislar con la Constitución, porque si no seríamos una teocracia, ¿no es cierto?, y no una democracia. Claro que después dentro del mismo comité interreligioso hubo algunas discrepancias y algunas cruces de opiniones al respecto, pero sin embargo la opinión en la mayoría coincidió con esto, ¿no? Sí, esa es una buena observación, ¿no? Yo entiendo que él desde su posición tiene esta visión amplia y de alguna manera está clara la posibilidad de la injerencia en determinadas y diversas formas de lo religioso en la esfera pública que compartimos, pero estamos de acuerdo que cuando es una agenda muy particular o con una visión, me gustó eso de no se puede legislar con un manual de teología, sino que en una democracia hay que legislar desde lo que dicen las leyes, ¿no? Bueno, vamos a ver si Elías regresa un minuto más, porque ya queríamos, siempre cerramos a esta hora nuestro espacio. A mí que tenía una pregunta Lo voy a personal para llamar por hacer. celular, Gustavo, a ver. Dale, fíjate ahí. ¿En Yo qué quería anda hacer el una pregunta muchacho? personal, porque para los que no lo conocen, Elías es un judío observante. No abundan muchos judíos, digamos, ortodoxos, por llamarlo de alguna manera, en el campo del diálogo interreligioso, mucho menos en América Latina. Así que quería un poco de que él me comparta un poco sus sensaciones en cuanto a cómo se siente o que ha representado para él, que sigue siendo un judío muy, muy observante, y por eso disfruta tanto venir a Panamá, que puede tener buenos restaurantes kosher y que puede disfrutar de ir al supermercado kosher y demás, ¿no? Se está reconectando, Elías. Tuvo un problema que se le cayó la conexión. Ahí está, se reconecta. Ok, vamos a darle un En ese caso minutito soy más. yo, Gustavo, que tengo otro Zoom ahora. Bueno, un gusto, Uno Guillo. no Uno de ahora estos días solo los amigos te invito a tomar un panameños. café. Sí, vamos a tomar un café. Gustavo sabe, tengo un cuñado que vive en Panamá, aunque no es muy asiduo,
de ir a la... cuando digo cuñado es hermano de mi esposa, no es el esposo de mi hermana. Y bueno, es un gusto haber estado con todos ustedes, queridos amigos. Un abrazo. Gracias, Guillo, un abrazo. Stop, un buen mes de Lula. Ahí está Elías. Chao. Listo. Gracias. Digo, me alegra muchísimo haber podido regresar. He corrido de un lado a otro de la casa. Pero no está buena la conexión ahí, ¿eh? Se te congela. Los amigos. No está buena. A ver, se congela. A ver, déjame probar. A ver, me acerco más al router. Ahora un poquito. No, acá te volviste a congelar. Mejor. A ver, habla un poco para que... No. Es un problema. Déjame ver. A ver, un ratito. Bueno, ahora mejor. Ahí estamos mejor. Ahora Quédate mejor. parado ahí. Sí, me voy a quedar pegado acá. Listo. Ya Bueno, estábamos... me quedo acá. Estábamos cerrando, pero yo le decía a la gente mientras volvías a conectarte que una pregunta más personal, ya no con tu sombrero interreligioso, sino con tu sombrero judío, es que a mí me parece una de las cosas interesantes que tú eres un judío observante y no abundan los judíos observantes en el diálogo interreligioso, estamos más los liberales, por llamarlo de alguna manera, y mucho menos en América Latina. Así que quería ver para ti qué ha significado desde tu experiencia personal este proceso, cuánto sientes que te ha, no sé si es nutrido, o cuánto si sientes que has tenido que renunciar a ciertas cosas, cómo has logrado el balance para una vida judía comprometida con la tradición por un lado, y por otro lado, lidiar en el mundo interreligioso que tiene sus desafíos. Bueno, mira, yo creo que tenemos tres cosas aquí para comentar. El primer tema que tenemos para comentar es cómo te ven tus pares, ¿no? ¿Cómo te ven tus pares? Y yo me acuerdo una vez, por ponerte un ejemplo extremo, pero que estoy seguro que él sencillamente lo dijo, porque es israelí, otros lo piensan y no lo dicen, ¿no? Un rabino ortodoxo que trabajaba en Venezuela, después trabajó en Costa Rica. Entonces cuando me conoció me preguntó como diciendo, ¿no te podías conseguir otro trabajo para hacer? Como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué haces vos en esto, no? Y tengo que reconocer que es cierto, ¿no? Es decir, quizás menos ahora que antes, porque entiendo también que hoy en día hay más judíos ortodoxos vinculados con el tema que una década atrás. Pero definitivamente sí, es verdad. Para muchos, incluso a veces, visito paso mucho Shabbatot en comunidades en comunidades ortodoxas en la región, cuando viajo, y me preguntan qué hago, y a veces no, dependiendo quién es la persona, a veces cuento una parte, a veces no, y no cuento, no comienzo contando todo, digo, trabajo para una fundación, etcétera, porque no sé también en momentos cómo la gente va a reaccionar o va a responder, e incluso muchas veces en las cenas de Shabbat, que mucha gente te invita, dices, ay pucha, empezar a explicar, empezar a, como diciendo, a dar explicaciones de lo que haces en tu vida. Ahora, en general también yo creo que este es un tema que va más allá incluso del tema interreligioso, es decir, en general, digamos, es decir, si vos vivís quizás un país como la Argentina, donde tenés mucha gente de la comunidad ortodoxa y no ortodoxa, que trabaja en ONGs, que trabaja, digamos, en actividades que no tienen fines de lucro. En muchas comunidades nuestras, de por sí, especialmente varones, más que mujeres incluso, que trabajamos, digamos, en el tercer sector,
de por sí ya también despierta mucha atención, digamos, como diciendo, no sé si acá hay peruanos aparte de Guillo, pero una vez alguien aquí, un hombre de muchos recursos aquí en la comunidad, una vez abiertamente me preguntó, me dijo, qué raro vos, a diferencia de otros muchachos que no te preocupás en dedicarte a hacer plata, ¿no? Bueno, hay esa parte también, que no tiene que ver, incluso fue más fuerte como me lo dijo, pero no importa. Yo estaba con su consuegro, que es un gran amigo mío, entonces prefería a veces, para no generar problema, no contesté demasiado. Pero hay esa parte que tiene que ver con lo interreligioso, pero también tiene que ver con trabajar en el tercer sector, que en muchas de nuestras comunidades suena muy extraño, que particularmente varones, jefes de familia, por llamarlos de alguna forma, nos dediquemos a trabajar en el tercer sector. Luego están los temas técnicos. Los temas técnicos. ¿Perdón? No, hubo un ruido en el medio. Ok, luego están los temas técnicos. Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez, teníamos una reunión en Colombia, Jeffrey Sachs nos estaba digamos, era el anfitrión, y era en Shabbat. Yo tengo reuniones en Shabbat. Y entonces yo tengo que estudiar, bueno, ¿cómo hago para poder estar y no dejar de cuidar Shabbat? Me acuerdo que eran como, no sé, estábamos en un hotel y eran como, no sé, más de una buena cantidad de kilómetros para caminar, pero no solamente era el tema de caminar, era el tema de todo, ¿no? El tema de las tfilot, el tema de la comida. Y bueno, yo me acuerdo, bueno, Manhattan, la mayor parte de Manhattan tiene un eruv. Entonces yo calculé por dónde ir, y yo podía haber mandado mi comida con otros participantes, pero me preocupé pensando que de repente el ómnibus iba a pasar por calles que están fuera del ERUP, entonces, y calculé mis tiempos, y me levanté muy temprano, pasé por Lincoln Square, hice Shaharit ahí, iba con mi bolso llevando mi comida para el almuerzo ahí después en Colombia, ¿no? Mi almuerzo de Shabbat, mi arujat Shabbat, ¿no? Con todo, con vino para el kiddush, etcétera, con todo, ¿no? Y la gente que me conoce sabe que Elías va con su comida a todos lados. Y va a los lugares más increíbles del mundo, aparece con sus latas, con sus latas, ¿no? Con sus latas de atún, o sus latas de verduras envasadas, etcétera. Pero eso yo creo que tiene que ver en general con cualquier persona que cuida, digamos, Shabbat, que cuida Kashrut, y que tiene esos problemas en general en la vida, en la vida de su trabajo en general, ¿no? A mí me pasa, digamos, en el mundo de la religión, en donde quizás puedo encontrar comprensión e incomprensión, pero me imagino que le pasa a cualquier judío ortodoxo moderno, y no solo moderno, en general, cualquier persona judía ortodoxa en diferentes niveles que viaja por el mundo y se encuentra con la necesidad de conjugar los diferentes mundos en los que vive. Y luego está, bueno, el difícil tema digamos, de cómo manejarnos en espacios religiosos en donde, de acuerdo a determinadas determinadas, digamos, miradas de la halajá, no estaría permitido a un judío entrar, ¿no? Y en eso yo creo que hay bastante, el tema es muy largo, ¿no? Y yo creo que ya estamos terminando, pero bueno, hay bastante, digamos, teshuvot de los Rishonim, que hablan claramente de que Mipnei Darkei Shalom está permitido ingresar a lugares religiosos que comúnmente no se debería ingresar. Para evitar conflictos, por el bienestar de la sociedad, ¿no? Sería una traducción de... Podría ser. Y bueno, yo me sujeto a esas psicot, ¿no? Y para mí, en ese sentido, digamos, Shari Ashub Cohen, el que fue el rabino en jefe de Haifa por muchos años, el hijo del Naziv,
no del nazi, perdón, sí, para mí también un Morederech, ¿no? Incluso yo hablé, tuve hijos privadas con él, y creo que estoy cumpliendo con... Bueno, es un tema que yo sé que hay mucha disputa sobre el tema. Daría para otra larga charla. Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima, pero como decimos en Ivrit, Yeshli al mirismoch en estas cosas, ¿no? Sí, tenés esa referencia y bueno, gracias por la honestidad, por la integridad, como siempre, la charla franca. Ha sido un gran gusto, Elías, poder conversar contigo, que pronto nos podamos encontrar en persona. Así que estamos ya entrando Jodesh Elul, así que aprovecho para desearte Shana Tová y que se vaya este año y sus maldiciones y nos llegue un año bueno y sus bendiciones. Así es, amén, amén. Bueno, un abrazo grande. También permítame a mí augurar a todos aquí un feliz año, judíos y no judíos que nos acompañan, ¿no? Porque para nosotros el año nuevo es fundamental, es la celebración de la creación del mundo, es la celebración, es el cumpleaños de toda la humanidad, es el cumpleaños de Adam Rishon, del primer hombre, y bueno, para nosotros también es un año nuevo judío, pero eminentemente universal, ¿no? En el chat nuestro buen amigo Luis Ibrahim acaba de mandar saludos, así que por si no lo viste. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Transmito y también. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos. Elías, un abrazo grande, Shana Tová, y nos estamos viendo. ¿Okay? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por participar. Bueno, hasta pronto.